Pantallas en rojo por todas partes, números en negativo parpadeando sin parar. A ver, ¿fue solo un mal día de mercado o estamos viendo las primeras grietas de algo mucho más gordo? Ayer el mundo cripto se tambaleó y la pregunta que está en boca de todos es la misma. ¿Qué ha pasado exactamente? ¿Y por qué ha caído todo al mismo tiempo? Quédense, porque vamos a diseccionar el momento justo en que se desató la tormenta y vamos a averiguar si fue un accidente o algo totalmente provocado. Y todo arranca aquí. Bitcoin, el pilar sobre el que se apoya todo, cae un 3%. Que a ver, en un día normal, esto podría ser una corrección sin más, un pequeño bache. Pero ese día fue solo la primera ficha del dominó. Justo después, Ethereum, y la caída se duplica, un 6%. La sirena de alarma empieza a sonar mucho más fuerte. Esto ya no va de un solo activo, ¿eh? La cosa se está extendiendo por todo el tablero. Y para rematar, Solana, un 8% menos. La sangría ya es evidente, se extiende por las arterias principales del ecosistema. La caída es general, es rápida y es brutal. El mercado en ese momento está en caída libre. Y esta, claro, es la pregunta del millón. ¿Fue una orden coordinada? ¿Un mensaje en clave de la Reserva Federal? ¿A lo mejor un hackeo masivo que lo puso todo patas arriba? ¿O fue simplemente una cadena de fallos técnicos y mala suerte? Pues la respuesta no es tan simple, porque la realidad es que no fue una sola cosa. Fue una confluencia de fuerzas, lo que se conoce como una tormenta perfecta. Así que vamos a analizar esto a fondo. Aquí vamos a desglosar todas las noticias económicas importantes del día de ayer que provocaron este escenario y, lo que es aún más importante, qué señales tenemos que vigilar a partir de ahora. Vamos a entender no solo el qué ha pasado, sino el por qué y sobre todo el ¿y ahora qué? Para que no nos perdamos, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, un resumen rápido de lo que pasó. Luego vamos a analizar las tres grandes fuerzas que chocaron: el mensaje macroeconómico, el movimiento del dinero institucional y la batalla puramente técnica en los gráficos. Después, veremos cómo todo esto se mezcló para crear esa tormenta perfecta. Y por último, miraremos hacia adelante. Venga, pues empecemos por el principio. ¿Cuál fue la foto general del desastre? Porque no fue un solo disparo, ¿eh? Fue más bien una ráfaga que venía de todas partes. En resumen, para que se hagan una idea, tuvimos 4 detonantes a la vez. Primero, las dudas sobre lo que iba a hacer la Reserva Federal enfriaron las ganas de arriesgar en todos los mercados, no solo en cripto. Segundo, un golpe muy directo a Ethereum por un hack en el sector DeFi que no solo robó dinero, sino que peor aún, minó la confianza. Tercero, Bitcoin perdió un nivel de precios clave, un soporte, y eso activó un montón de ventas automáticas. Y cuarto, como resultado de todo lo anterior, una cascada de liquidaciones que barrió el mercado, un cóctel explosivo. Vale, vamos a meternos de lleno con la primera gran fuerza, el entorno macroeconómico. Porque aunque estemos hablando de cripto, hay que entender que esto no es una isla. El dinero global se mueve con unas reglas muy claras. Y la primera de todas es el coste de oportunidad. ¿Coste de oportunidad? Suena un poco técnico, pero es muy fácil de entender. Pensemos, si un activo súper seguro como un bono del Tesoro de Estados Unidos te ofrece una rentabilidad garantizada y bastante buena, ¿por qué arriesgar el dinero en un activo tan volátil como las criptomonedas, que no te da ninguna rentabilidad fija? Pues eso, cuando la rentabilidad de los bonos sube, el atractivo de las cripto baja para el gran capital. El mensaje de la Fed, que fue muy cauto pidiendo más datos antes de pensar en bajar los tipos de interés, mantuvo esos bonos muy atractivos, y el dinero inteligente empezó a buscar refugio lejos del riesgo. Esto lo ilustra a la perfección. En un entorno que llamamos risk-on, o sea, con ganas de riesgo, los tipos de interés están bajos y el dinero busca crecer. Así que se va a activos como las tecnológicas y las cripto. Pero cuando la Fed se pone seria, entramos en modo risk-off, o sea, de aversión al riesgo. Ahí los tipos de interés altos convierten a los bonos en los reyes del mambo y el capital sale corriendo de los activos más especulativos. Y ayer el mercado recibió una señal muy clara de que el modo risk-off seguía al mando. Y esto nos lleva de la mano a la segunda fuerza, que está totalmente conectada con la primera: el dinero de los grandes, el capital institucional. ¿Qué estaban haciendo los grandes fondos mientras el mensaje macro cambiaba? Pues básicamente recogiendo las fichas de la mesa y marchándose. Para entender esto, hay que hablar sí o sí de los ETFs al contado. Pensemos en ellos como una autopista gigante para que el dinero de los grandes fondos de inversión entren en el mundo cripto de forma fácil y regulada. Si ellos compran a través de los ETFs, el precio sube. Si venden, el precio sufre. Son, un termómetro perfecto para medir la temperatura del dinero institucional. ¿Y qué marcó ese termómetro? Pues una temperatura glacial. Ojo a la cifra. En solo una semana salieron de los productos de inversión en cripto 415 millones de dólares. Una barbaridad. Por primera vez en todo el año, el flujo de dinero se dio la vuelta de una forma tan bestia. El dinero grande estaba huyendo. Y este gráfico lo deja clarísimo,
Esa barra roja no es solo un dato. Es la confirmación de que los grandes inversores se asustaron y pulsaron el botón de vender. Y cuando este dinero se va, el mercado se queda sin liquidez, sin un colchón que amortigüe las caídas. Y claro, cada venta, por pequeña que sea, tiene un impacto mucho mayor. Y eso fue exactamente lo que pasó. Y esto nos lleva, como no podía ser de otra manera, a la tercera fuerza, la batalla puramente técnica, la que se pelea en los gráficos. Porque los mercados no solo se mueven por noticias, también se mueven por niveles de precios, por algoritmos y por pura psicología de masas. Aquí hay un concepto que es fundamental entender: las liquidaciones. Imagínense a miles de operadores que apuestan con dinero prestado a que el precio va a subir. Si el precio, en lugar de subir, baja un poquito, la plataforma donde operan les cierra la posición a la fuerza para recuperar el préstamo. Esto provoca una venta masiva y automática. Ahora multipliquen eso por miles de personas a la vez. Es un efecto dominó que no solo acelera la caída, sino que la convierte en un desplome en toda regla. Y había un nivel, un precio en concreto, que todo el mundo estaba vigilando. Como bien apuntaba Barrons, la zona de los 98.000 a 100.000 dólares para Bitcoin era el dique de contención, una barrera psicológica y técnica. Justo por debajo de ese nivel había miles de órdenes de venta automáticas y de stop loss esperando. En el momento en que el precio rozó esa zona, el dique se rompió y la cascada de liquidaciones se desató. Bueno, ya hemos visto las tres fuerzas por separado: el miedo macro, la huida de los institucionales y la fragilidad técnica. Ahora vamos a juntarlo todo, porque lo que pasó ayer no fue la suma de estos factores, fue su multiplicación. Aquí es donde se lió de verdad. Vamos a reconstruir la secuencia paso a paso para que se entienda perfectamente. 1. La Fed manda un mensaje cauto. 2. Esto hace que el dólar y los bonos se hagan más fuertes, quitándole atractivo a las cripto. 3. Los inversores institucionales ven la jugada y aceleran las ventas en los ETFs. 4. Toda esa presión vendedora empuja a Bitcoin hasta que rompe su soporte técnico clave. 5. La ruptura de ese soporte activa una cascada masiva de liquidaciones forzadas. Y 6. El pánico se extiende y las altcoins, que siempre son más volátiles, caen mucho más fuerte. Una reacción en cadena perfecta y devastadora. Muy bien, ya sabemos lo que pasó y por qué pasó. Pero lo realmente útil ahora es saber qué mirar a partir de este momento. ¿Cómo podemos intuir si la tormenta está pasando o si viene otra peor? Pues vamos a ver las señales clave. Aquí tenemos una especie de guía práctica, una chuleta. Para Bitcoin, la zona de los 100.000 a 105.000 dólares sigue siendo el campo de batalla. Si aguanta por encima, podría ser la base para empezar a recuperar. Si la pierde de forma clara, bueno, pues podríamos ver más caídas a corto plazo. En Ethereum, la clave es la confianza después del hack. Si recupera la zona de los 5.000 dólares, demostraría que es fuerte, pero si sigue débil, el miedo podría contagiarse. A nivel de flujos es muy simple. ¿Vuelve a entrar dinero en los ETFs? Una semana de entradas netas sería la primera buena señal. Y por último, los datos macro. Un mal dato de empleo o de inflación podría hacer que la gente vuelva a pensar en bajadas de tipos, y eso devolvería las ganas de arriesgar. Esas son las piezas del puzzle que van a decidir el próximo movimiento. Y antes de la reflexión final, un apunte importante, como siempre. Todo este análisis es con fines educativos e informativos, y en ningún caso es un consejo profesional o financiero. Invertir en estos activos siempre conlleva un riesgo muy alto. Y así cerramos el círculo. Lo que al principio parecía un pánico sin sentido era en realidad una confluencia de fuerzas bastante lógica, casi predecible. La caída no fue un evento aislado, fue un proceso, no fue un accidente, fue la consecuencia de una fragilidad que ya estaba ahí. Y ahora la gran pregunta que queda en el aire es, después de entender la anatomía de esta tormenta, ¿está el mercado preparado para la calma y para reconstruir? ¿O estamos simplemente en el ojo del huracán, con nuevos frentes a punto de llegar? El debate, desde luego, queda abierto.